Inicio. Bueno, vamos a conversar un momento sobre esas posibilidades que nos brinda este programa, el SPSS. Desde muchas versiones atrás, los cambios se dan siempre en la parte más de técnicas avanzadas. En la de forma no veo mucho cambio, exceptuando estos poquitos que ponen aquí ya el tipo de escala de la variable o el tipo de cómo tenemos la unidad, las escalas de medición. Pero queríamos también mostrar, como está en el programa, una panorámica del software. Yo diferencio entre lo que se llaman órdenes de procedimiento y órdenes de manejo. Así lo diferencio. ¿Cuáles son órdenes de procedimiento? Órdenes de procedimiento son aquellas que producen tablas, gráficos, de hecho, información estadística para interpretar. Y es un programa supremamente completo, tiene muchas cosas. Aquí vemos informes, libro de códigos. CuboSolab es una técnica de exploración, una técnica de minería de datos. Los resúmenes, pues eso, simplificar informes. Estadística descriptiva viene lo común, frecuencias, pero dentro de lo de frecuencias puedo destacar acá el tema de cuartiles. Aquí podemos calcular cuartiles, o sea, el cuartil 1, el 2, el 3, hay percentiles, media, mediana, moda, etcétera, asimetría. Tenemos gráficos, el histograma con la prueba, con la figurita de normalidad por si la necesitamos, también nos lo permite. Diferentes formatos, estilos para ello. Tenemos tablas. Estas tablas personalizadas o los conjuntos de respuestas múltiples nos sirven más en las encuestas para ese tipo de preguntas. Cuando nos preguntan, como está en este esquema, esta de acá me queda más fácil para hacerme entender, una que tengo por acá, la del T. Aquí decía, ¿qué líquido consume? Pues obviamente en la tanda del colegio. Entonces teníamos té, café, agua, gaseosa, jugos, otros. Entonces estas son variables de respuesta múltiple. T, el que contesta chulea una sola cosita, ¿no? Obviamente una no, puede chulear varias. Este dijo que agua y gaseosas. Este dijo que té, agua y gaseosa. Entonces estas son respuestas múltiples. Ese tipo de preguntas se pueden abordar en estos lados. Por más abajo tiene otra opción. Y él lo que hace es contarnos precisamente cuántos unos hay en cada opción. El tema de comparar medias. Este es un punto que podemos tratar en próxima charla, porque, bueno, estamos para discriminante, pero también hay opciones de conversar sobre estos temas. Antes de uno trabajar, de conocer bien sobre la ANOVA, pues debe tener conceptos claros sobre qué es la prueba T para la diferencia de medias, tanto muestras relacionadas como no, etc. Toda una panorámica de medias, pero eso sí, y aquí viene otra vez la importancia de lo que se vio empezando, que sean normales. Si los grupos no se distribuyen normales, esta no será la ruta. ¿Cuál sería la ruta en ese caso? Aquí tenemos pruebas no paramétricas, donde nos permitiría hacer muestras independientes, muestras relacionadas, pero para los casos en que no se satisface la normalidad. Entonces tenemos toda una panorámica muy amplia. Tenemos un modelo lineal general univariado, multivariante, medidas repetidas. Sabemos bien el tema de medidas repetidas que hace parte del tema de los ANOVAs, pues, o de los análisis de diseño experimentales, cuando tenemos varias mediciones en el tiempo. Volvemos a lo mismo. Si de pronto en los frutos le vamos a hacer controles o por el tiempo, cómo va creciendo la semilla o cómo va creciendo el fruto, cada mes, cada 3 meses, cada 4, está el tema de medidas repetidas, ¿no? Está el tema de modelos lineales generales univariado, con un esquema de variable dependiente, factores fijos, factores aleatorios y covariables que vendrían a ser las cuantitativas. O sea, ya se vuelven modelos pues, más complejos,
obviamente, pero igualmente útiles. Y así por el estilo, tenemos una gran cantidad de opciones. Modelos lineales generalizados, modelos mixtos. El tema de las correlaciones vuelve lo mismo la importancia de la normalidad. Si yo voy a mirar si el peso está relacionado con el tiempo o el peso con alguna otra variable de su dimensión o en fin, pues también tendrán que ser normales para uno saber cuál trabaja. Si vamos a trabajar el coeficiente de correlación de Pearson, o vamos a trabajar Spearman, o vamos a trabajar el tau B de Kendall. Hay mucha tela para cortar. Tema de regresión. Muchos. Yo a veces me paro mucho aquí en el de la logística, porque la logística, según los últimos, o bueno, de un tiempo para acá, se recomienda y se sugiere y tiene ventajas comparativas, según expertos, y habrá que mirar casos particulares, con el análisis discriminante. Entonces, hay muchas posibilidades. Regresión, está el de la logística, pero también está la discriminante. Redes neuronales, toda una teoría para predicción. El tema de clasificar es donde tenemos los clúster, objeto de estudio para nosotros. Estos clúster es donde nos originan los gráficos de carámbanos, que no es tan claro el carámbano, sino más bien aquí los tenemos, el gráfico de dendrograma. Los dendrogramas, si es vertical o horizontal, que obviamente nos da la misma información, pero eso lo tenemos por los clúster, análisis de clúster jerárquicos. Pero acabamos de observar que tiene pues muchas otras opciones, estamos en la clasificar. A mí me gusta mucho el árbol, porque el árbol también es una variable, una técnica exploratoria de minería de datos. El análisis discriminante, que vale. La reducción de dimensiones. Por este ladito vamos a observar en el tema de factor opciones como componentes principales. Pero componentes principales tienen sus competencias dependiendo de los objetivos de la investigación. Y ahí es donde tenemos que hacer énfasis. Si sí es la componentes principales o será otra técnica a usar. Pero la tenemos por análisis factorial. Entonces ya sabemos que podemos mirar en el tema de clasificar el discriminante, en el tema de reducción de dimensiones, factor. Y se pueden manejar cualitativas, que para nosotros tal vez no sea tanto el énfasis. Escalas de fiabilidad, escalamiento múltiple, ya vimos no paramétrica. Predicciones, ni se diga, series de tiempo, toda un bloque completo, supervivencia, respuestas múltiples, ya lo mencioné, toda una dinámica sobre el tratamiento de valores perdidos. ¿Cómo imputamos esos valores perdidos cuando tenemos muchos? Cuando no son aleatorios los que se perdieron. Entonces hay una teoría completa cómo imputar estos valores. De hecho, en nuestros cursos de la academia tenemos barridos muchos de ellos en todos los temas que hemos trabajado. Muestras complejas es un tema supremamente útil de muestreo, pero definitivamente tiene un enfoque más poblacional en el sentido de hacer, estos son para muestras por etapas, está diseñado así, pero es una parte muy importante para calcular todos estos temas. Al final no se alcanzaba a ver el punto del AMOS, que ya se ve, modelado espacial, hace un poco del tema de la georreferenciación, control de calidad, gráfico de Pareto y cartas de control, las curvas Core, que son muy útiles y se pegan a la teoría de la regresión logística. Y IBM SPSS AMOS, que es para estudios de ecuaciones estructurales, la cual está muy en moda en estos momentos en el mundo. Y sobre todo para los que están estudiando los tesis doctorales, las están solicitando mucho. Ayer nomás, 2 de mis tutoriados, pues de los que asesoré mejor, lograron sus sendos títulos de doctor que expusieron en varias partes y les fue muy bien. Bueno, aquí hay toda una panorámica en el tema de
órdenes de procesamiento. Pero también tenemos en el punto de datos y de transformar órdenes que yo llamo de manejo. Porque en datos, aparte de definir fechas, etcétera, etcétera, tenemos el tema de ordenar, el tema de dividir archivos, el tema de segmentar archivos, que es supremamente útil para entregar informes separados. Valga decir, entrego los informes según producto, según época del año, según temporada, etcétera, etcétera. Segmentar es supremamente útil. Seleccionar casos, pues puede ser que nada más requiera información sobre el producto A o el B o el C, entonces toca seleccionar. Aparte de muchas otras cosas acá. Y el transformar va a ser muy útil porque puedo hacer cálculos. Y esta parte sí la tendremos que trabajar en algún momento, que es recodificar variables. Yo puedo tener los pesos, pero en algún momento me interesa cuadrarlos en medianos, pequeño o mejor. Peso medio, bajo y alto. Dicho en orden, bajo, medio, alto. Porque eso me permite formar grupos que después pueda realizar o cruzar con otras variables. El tema de recodificar en las mismas o en distintas es supremamente útil para estos temas estadísticos en general. Reemplazar valores perdidos de manera automática. Él tiene algunos procedimientos que también nos podrían servir, aunque tiene más el enfoque de series de tiempo también. Pero en unas con otras, el tema de los datos, donde vamos a ordenar, donde podemos segmentar, seleccionar, el tema de transformar, donde podemos calcular y hacer cálculos, valga decir, pasar de unidad de medida o hacer diversas operaciones matemáticas, es fundamental en el manejo de este programa. Nosotros, de todas maneras, estaremos enfocados según lo planeado. Tenemos temas de comparar medias, por aquí está la NOVA, pero ya intuitivamente sabemos por dónde vamos. Tenemos el tema de clasificar, donde están los clústeres, está el análisis discriminante. Y probablemente muestre el árbol si se dan las oportunidades. Reducción de dimensiones, que por el lado de factor vamos a encontrar componentes principales, pero hay una conceptualización que tiene dentro. Y ya dependerá que hay muchas otras situaciones a analizar. Dejamos acá en esa panorámica